Bueno, buenos días. Hoy día vamos a comenzar un nuevo estudio. Hemos acabado el día de ayer el libro de Marcos. 16 capítulos hemos recorrido durante varios meses para ver la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Pero hoy día vamos a entrar a la continuación. ¿Qué sucede después de que Jesús resucita? ¿Cuáles son los relatos bíblicos que tenemos de los eventos que vienen a continuación de la resurrección de Jesús? Eso lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que vamos a empezar a estudiar esta mañana es ese libro. Una de las cosas que es importante recalcar del libro de los Hechos es que, aunque se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, en verdad debería conocérsele como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque un enfoque bien marcado en el libro de los Hechos va a ser la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Inicialmente en los apóstoles, pero continuadamente la vida de los apóstoles se nos va a presentar la vida del apóstol Pablo y también de otros discípulos guiados siempre por el Espíritu Santo. Así que el énfasis principal del libro de los Hechos va a ser la guía del Espíritu Santo en los creyentes luego de la resurrección de Jesús. Jesús asciende a los cielos y Él envía su Espíritu Santo sobre toda su iglesia, sobre todos sus discípulos. Y es el Espíritu Santo el personaje principal del libro de los Hechos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro cuando leemos, cuando estudiamos el libro de los Hechos. El personaje principal, por así decirlo, es Dios, el Espíritu Santo. Así que lo vamos a ver en acción a través de los creyentes, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Vamos a arrancar con los primeros versículos del libro de los Hechos para seguir narrando un poco la introducción de este libro. Veamos el versículo 1 del capítulo 1 del libro de los Hechos en este nuevo estudio que vamos a tomar. Miren lo que Lucas, el autor, nos dice. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Una de las cosas que acabo de decir es que el autor de este libro es Lucas. ¿Quién es Lucas? El autor del Evangelio según San Lucas. Era un personaje que tenía la profesión de médico, no era judío, era gentil, y aparentemente Lucas se convierte tras la predicación del apóstol Pablo. Algunos incluyen a Lucas cuando Pablo llega a la región de Troas, si no me equivoco es en su segundo viaje misionero. Lucas es un médico, no es judío, es gentil, y se convirtió aparentemente tras la predicación del apóstol Pablo. El primer tratado al que se refiere Lucas es el Evangelio según San Lucas. Nosotros hemos leído otro de los evangelios sinópticos, que es el Evangelio según San Marcos. En cambio, el de Lucas contiene 24 capítulos. Yo los animo a leer el Evangelio según San Lucas para que ustedes vean detalles adicionales a los que Marcos nos relató en los 16 capítulos que hemos ido estudiando. Lucas, en su segundo tratado, va a relatar lo que sucede después de la resurrección de Jesús. En el primer tratado, que es Lucas, y en el segundo, que es Hechos, se está dirigiendo a un personaje. Este personaje se llama Teófilo, conocido como el excelentísimo Teófilo. La palabra excelentísimo era una palabra dirigida hacia personas de la alta sociedad. Lo más probable es que Teófilo era alguien interesado en las cosas que estaban pasando en la iglesia o por medio de la iglesia, y Lucas le está relatando toda la historia, le está predicando. No sabemos si es cristiano o aún no es cristiano. Algunos consideran que Lucas también está escribiendo con el propósito de utilizar el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos como una defensa ante el emperador romano, para mostrarles que el cristianismo no traía ningún conflicto bélico ni ninguna rebelión contra el imperio romano, sino todo lo contrario, era pacífico y lo que buscaba era una renovación o salvación espiritual. Otra de las cosas que vamos a ver en el libro de los Hechos es que se nos va a plantear cómo el Evangelio y cómo la iglesia se expande desde Jerusalén hasta Roma. Desde Jerusalén hasta Roma. Y vamos a ver un personaje muy central dentro del libro de los Hechos,
que es el apóstol Pablo, pero a este personaje lo vamos a ver ya convertido a partir del capítulo 9. Así que el libro de los Hechos, como ya les dije, es escrito por Lucas, nos va a presentar como personaje principal al Espíritu Santo, y uno de los medios que va a utilizar el Espíritu Santo para la predicación del mundo de Jerusalén hasta Roma es el apóstol Pablo. Bueno, Lucas le está escribiendo a Teófilo. Teófilo quizás era un cristiano, quizás era alguien que quería investigar las cosas de la fe. Y también algunos piensan que Teófilo no es un personaje real, sino Lucas le está hablando a todos los cristianos de la época. Porque Teófilo significa el que ama a Dios. Teos es Dios y fileo es amor. Por lo tanto, Teófilo es el que ama a Dios. Así que hay esas posibilidades, pero yo personalmente me inclino a que era un personaje real, literal, al cual Lucas le está escribiendo en el Evangelio según San Lucas y en el libro de los Hechos. Volvamos al texto, volvamos a ver desde el versículo 1 para ver qué es lo que nos relata Lucas con respecto a los días después de la resurrección de Jesús. Volvamos al texto y veamos nuevamente el versículo 1 en adelante. Dice: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Datos importantes que Lucas nos relata acá es que Jesús, después de resucitado, va a estar con los discípulos no un día, no 2, no 10, no 20, sino 40 días. Esto es algo que generalmente las personas que no conocen mucho el panorama bíblico desconocen de la resurrección de Jesús. Jesús estuvo apareciendo y desapareciendo después de resucitado durante 40 días con sus discípulos y les estuvo enseñando cosas acerca del reino de Dios. Es importante ver en este primer párrafo que Lucas, como ya les dije, enfatiza a la persona del Espíritu Santo constantemente. Primero, en el texto, si ustedes ven, en el versículo 2, la segunda parte, nos muestra que Jesús les enseñó a los discípulos por medio del Espíritu Santo. O sea, aún Jesús, después de haber resucitado, dependía de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y segundo, que en el versículo 5, y es más, un poco antes en el versículo 4, en la segunda parte, Jesús les dice: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El enfoque de Lucas en este primer párrafo, netamente, es claro esto, es la obra y la persona del Espíritu Santo en la vida de Jesús y también en la vida de los apóstoles. Jesús les dice: muchachos, ustedes tienen que irse a Jerusalén y tienen que esperar la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, primera aplicación que nosotros podríamos ver a la luz del libro de los Hechos en este primer párrafo. Nosotros, para todo, tenemos que depender de la obra del Espíritu Santo. Jesús resucitado enseñó mandamientos a sus apóstoles guiado por el Espíritu Santo. Nosotros, de la misma manera, mientras caminamos en este mundo como peregrinos, porque estamos de paso hasta que el Señor venga por nosotros, tenemos que buscar siempre ser guiados por la persona del Espíritu Santo. Hago un paréntesis importante para decir lo siguiente. A veces cuando hablamos mucho del Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu Santo, podría entrar en nuestra mente la idea de que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, pero lo que la Escritura nos muestra es que el Espíritu Santo es una persona.
Por lo tanto, desde el momento que nosotros decidimos hacer a Jesús nuestro Dios y Salvador, la persona del Espíritu Santo pasa a morar dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos que buscar ser guiados por la persona del Espíritu Santo. En cierto sentido, podríamos decir que los cristianos estamos poseídos por la persona del Espíritu Santo. Y ahora va a depender de nosotros cuánto dejamos en nuestra vida que esta persona que habita en nosotros nos guíe, nos cambie, nos transforme. Ese es el enfoque principal. Por lo tanto, una oración que nosotros deberíamos hacer constantemente es: Padre, te pido que permitas que el Espíritu Santo sea mi guía todos los días de mi vida, desde que me despierto hasta que me acuesto. Cuando vamos a tomar una decisión, cuando estamos planeando algo, pedirle: Espíritu Santo, guíame. Padre, por medio de tu Espíritu, guíame a qué decisión debo tomar, qué debo hacer, qué decir. Hasta las palabras que uno debe decir en ciertas situaciones debe pedirle la guía al Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, el que nos va a dar la sabiduría, el que nos va a dar las palabras en cada momento. Esa es la actitud diaria que debería tener cada discípulo en su vida. Ahora, los discípulos, según el mandato de Jesús en este momento, van a tener que esperar el bautismo del Espíritu Santo. Sí, Juan los bautizó en agua, pero ustedes en los próximos días, les dice Jesús, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. La palabra bautismo significa inmersión. Juan los sumergió en agua, pero ahora ustedes van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de ser sumergidos en el Espíritu Santo? Hay discusión en cuanto al significado de lo que Jesús está diciendo aquí. La iglesia protestante del área pentecostal en nuestra actualidad va a interpretar el bautismo del Espíritu Santo como un evento posterior a la salvación. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú le entregas tu vida, el Espíritu Santo pasa a morar dentro de ti. Tú eres sellado con el Espíritu Santo. La iglesia de corte carismático pentecostal va a decir que luego de que tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú debes buscar ser lleno, ser bautizado por el Espíritu Santo, porque es un evento posterior a la salvación. En cambio, hay otros cristianos que van a considerar que el bautismo del Espíritu Santo, al cual se refiere Jesús aquí, es prácticamente el comienzo de la iglesia, pero es el comienzo del nuevo pacto en el sentido que el Espíritu Santo sella a los discípulos. Voy a ponerlo en otras palabras. Otros cristianos ven el bautismo del Espíritu Santo como la primera parte o la inauguración de la habitación del Espíritu Santo en todos los discípulos de Jesús a partir de ahora. Podríamos decirlo así. Antes de este momento, la iglesia, que aún no había nacido porque Jesús no había muerto y resucitado, no tenía el Espíritu Santo. Pero a partir de este momento, cuando ellos sean bautizados con el Espíritu Santo, es algo nuevo que no ha pasado antes y que a continuación de esto, todos los discípulos que crean en Jesús van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Van a equiparar el bautismo del Espíritu Santo con la salvación. Porque cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo entra dentro de ti. Eso, van a decir un grupo de cristianos, es el bautismo del Espíritu Santo. Así que hay una división. Hay unos que lo van a ver como algo posterior a la salvación y algunos que lo van a ver como la misma salvación. El bautismo es ser sellados con el Espíritu Santo y otros van a decir no. El bautismo es algo posterior. ¿Qué posición tiene Horacio al respecto? Mi posición es que el bautismo del Espíritu Santo es algo posterior. ¿Cuál es uno de mis argumentos por los cuales considero que el bautismo del Espíritu Santo es una posición o es un evento posterior a la salvación? Lo que nosotros leemos en Juan capítulo 20. ¿Qué leemos en Juan capítulo 20? Quiero compartirles a ustedes en pantalla lo que Juan 20 nos dice. Miren el texto. Por si acaso, es el evento cuando Jesús ya resucitó. Jesús resucitó, sus discípulos están escondidos y nos dice el versículo 19. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor.
Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, noten, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Por lo tanto, considero que los discípulos ya tenían el Espíritu Santo, porque Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así que este evento del bautismo del Espíritu Santo sería un evento posterior. Yo lo equipararía a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, que es buscar ser llenos del Espíritu Santo. Así que yo comparo el bautismo del Espíritu Santo con buscar ser llenos o ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la interpretación que yo le doy, pero quiero contarles que hay cristianos que no lo ven así, y son nuestros hermanos en la fe, que consideran que el bautismo del Espíritu Santo al cual Jesús se refiere es el bautismo del sello del Espíritu Santo de la salvación. Yo sí lo veo como algo posterior, porque Jesús ya le había dado el Espíritu Santo a sus discípulos, y ahora les está diciendo: esperen el bautismo del Espíritu Santo, cuando ellos ya lo tienen. Por lo tanto, considero que es un evento posterior. Leamos un poquito más del texto para culminar nuestro tiempo de meditación, porque he dado bastante información esta mañana, y también quiero avanzar un poquito más del texto que tenemos en pantalla. Vamos a continuar un poco más con Hechos 1, y veamos ahora el versículo 6 en adelante. Nos dice Lucas: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Vamos a comentar la primera parte de este párrafo, y con eso vamos a terminar porque el tiempo nos ha quedado corto. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos, o qué es lo que sus discípulos le dicen a Jesús primeramente? Maestro, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué los discípulos le preguntan eso? Porque algo que ya hemos visto en el estudio de Marcos es que los discípulos estaban esperando el reino mesiánico. Ellos esperaban que el Mesías viniera a reinar. Jesús es el Mesías, por lo tanto, ellos al principio pensaban que Jesús iba a derrotar a los romanos, pero Jesús murió crucificado. Nosotros ya hemos hablado de que eso ya estaba profetizado. Jesús primeramente iba a venir para morir por nuestros pecados, para darnos salvación. Pero los discípulos, ahora que Jesús ya murió y resucitó, le preguntan: Maestro, ya que estás con nosotros ya por 40 días, ¿vas a restaurar el reino de Israel? ¿Ahora vas a reinar por fin? ¿Vas a establecer tu reino literal acá en la tierra? Y Jesús les responde algo que es muy importante. No les compete a ustedes conocer los tiempos que están en la potestad del Padre. Más bien, esperen la promesa del Padre. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nuevamente, Lucas en su narrativa está enfatizando la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Jesús dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ser mis testigos. Jesús está mostrando algo bien importante. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a impulsar a ti. No va a ser algo que tú lo vas a hacer de mala gana, sino va a ser un impulso, un deseo ferviente tuyo, ser un testigo del Señor. En el caso de los apóstoles, en el caso de los discípulos a los cuales Jesús les está hablando aquí, ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. De la misma manera, si tú eres alguien que estás lleno del Espíritu Santo, alguien que buscas que el Espíritu Santo tome el control de ti constantemente en tu vida, tú vas a ser un testigo del Señor. Y en cierto sentido no es que tú te vas a esforzar en serlo, sino que naturalmente, sobrenatural,
va a venir ese impulso hacia ti, porque el Espíritu Santo es el que tiene el control de ti. Por lo tanto, quiero terminar esta mañana con ese mensaje. Primer mensaje, tenemos que buscar ser guiados por el Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Pidiéndole al Señor: Señor, guíame en esta situación. Que la persona de tu Espíritu Santo me gobierne. Que la persona de tu Espíritu Santo me guíe en mis deseos, en mis palabras, en mis acciones, en mis planes. Que todo sea guiado por ti. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no lo he profundizado, es que, en cierto sentido, mientras estamos acá en la tierra, no tenemos que estarnos preocupando mucho por cuándo va a venir el Señor. Tenemos que esperarlo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Tenemos que tener la expectativa de que el Señor venga. Pero no tenemos que estar afanados, enfocados en ¿qué fecha va a ser el que el Señor va a venir? Ya está por venir. Tener un afán de descubrir el día en que el Señor venga. Jesús dice: ustedes no se enfoquen en eso. Ustedes no se enfoquen en eso. Con eso no estoy diciendo que está mal estudiar profecía, para nada. Pero no debe ser nuestro afán buscar la fecha en la cual el Señor va a venir, porque nadie sabe el día. Más bien, dice Jesús, sean llenos del Espíritu Santo y sean mis testigos. En donde ustedes están, sean mis testigos. Que la gente pueda ver en sus vidas mi persona. Que la gente pueda ver en sus vidas la obra, el dominio del Espíritu Santo en ustedes. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. El día de mañana ya vamos a ver y vamos a conversar un poquito acerca de la ascensión de Jesús y el encuentro con los ángeles, y ver qué podemos rescatar de toda la parte final del capítulo 1 de Hechos. Espero que en este pequeño espacio, en este pequeño tiempo, les haya podido edificar en algo con lo que hemos leído hoy del capítulo 1. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, háganmelo saber en la sección, que con gusto los voy a leer. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.